Vamos a dar comienzo a nuestras clases de escuela dominical y a este domingo, el Día del Señor, poder darle gracias a Dios por eso, poder permitirnos que estemos hoy reunidos, congregados. Oremos y empezamos. Padre amado, te damos gracias en este día, gracias por tu amada presencia en medio nuestro, gracias porque es posible por la obra de Cristo que hoy podemos disfrutar de esta comunión tan preciosa y hermosa que tú nos permites, Señor, en este día que tenemos en nuestro corazón siempre presente la resurrección de Cristo entre los muertos, dándonos esa esperanza que tú has vencido a la muerte, has vencido a nuestros enemigos, Señor, y esa bendita esperanza, esa promesa, Señor, está latente en nuestro corazón cada día, de saber, Señor, que esa victoria que tú nos has dado. Gracias, Señor, por permitirnos en este día santo, separado, apartado, desde el principio de todo, Señor, para que pudiéramos, como iglesia, congregarnos, alabar tu nombre, oír tu palabra, Señor, meditar en ella, tener comunión los unos con los otros. Gracias, Señor, porque es un enorme privilegio que tú nos das de poder ser parte de esto, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque ella es la que convierte nuestro corazón, la que trae paz. Gracias para que tu palabra sea predicada, Señor, en la iglesia. Gracias, Señor, por tener una iglesia en medio nuestro y que esta palabra santa sea predicada, Señor, conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos por nuestras vidas, para que en todo este día, Señor, tú nos hables a través de ella. Y te pido por aquellos hermanos que por alguna razón hoy no están con nosotros, que también los guardes, que los bendiga, Señor. En tu santo nombre te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos transitando en este tiempo en las clases de escuela dominical sobre el orden de la salvación. El primer día que pudimos comenzar con esta serie de estudios, pudimos ver dónde se originaba esa salvación, de qué depende esa salvación, que está Dios involucrado por sobre todas las cosas y que Él es el que otorga la salvación para aquellos que se arrepienten, para sus hijos, para sus redimidos. Pudimos ver también, entre otras cosas, la condición del hombre. Pudimos ver que el hombre está incapacitado, imposibilitado de poder ser salvo por sus propios medios, por su condición, por su naturaleza esclava al pecado, y por ende necesita de Dios para poder alcanzar esa salvación. Sin Dios no hay salvación, sin arrepentimiento no hay salvación, y esa era la condición del hombre. Y pudimos ver cómo nos enseña nuestra confesión, que nos habla acerca de su palabra y nos dice esta verdad, nos afirma cómo es la condición del hombre, quién es Dios por sobre todas las cosas, y nos muestra cómo está la situación del hombre, cómo es su condición, y que por eso Dios tuvo que hacer un pacto con el hombre, no porque el hombre tenga parte en ese pacto, porque el hombre es involucrado dentro de este pacto, no es que tiene parte en el pacto, y que por eso Él es el mediador, Cristo es el mediador de ese nuevo pacto. Pudimos ver ese escenario que era ese libre albedrío, donde se origina esto, y pudimos ver, por la gracia de Dios, la semana pasada, el primer paso dentro de este plan hermoso de salvación, que es el llamado eficaz. Para hacer un breve resumen, el llamado eficaz, muchos confunden el llamado eficaz con la regeneración o con el nuevo nacimiento, y aunque dentro del llamado eficaz está la regeneración, está el nuevo nacimiento, no son las mismas cosas, porque habíamos dicho que lo que es el llamado eficaz es lo amplio, es todo el proceso por el cual Dios transforma el corazón del hombre, y cuando hablamos de regeneración es solamente lo específico. Dios apunta al corazón, Dios transforma el corazón de piedra en un corazón de carne, eso es lo que es la regeneración. Pero el llamado eficaz es el primer paso dentro de este glorioso plan de salvación que Dios estableció. Dios, cuando llama eficazmente a una persona, sin lugar a duda, que regenera su corazón, es como vimos el caso tan común en la Biblia, que cuando hablamos del nuevo nacimiento se nos viene Nicodemo, que Nicodemo preguntaba cómo era volver a nacer, y el Señor con una forma magnífica le muestra cómo es ese nuevo nacimiento. Hasta ahí vimos
de una forma rápida para poder entrar en lo que vamos a ver hoy, que es el segundo punto dentro de este plan maravilloso de la salvación, que es la conversión. O sea, primero Dios llama eficazmente, dentro de ese llamado eficaz Dios regenera su corazón al hombre, lo cambia, lo transforma, pero el segundo paso dentro de este plan maravilloso de salvación es la conversión. Dios convierte el alma de una persona, lo transforma, lo convierte. Y vamos a ver, de una definición rápida, podríamos decir que ¿qué es la conversión? Es la respuesta del hombre a la gracia salvadora que Dios le ofrece. Pero podríamos decir, si es la respuesta del hombre, el hombre entonces tiene parte en esta salvación, el hombre es responsable dentro de este plan de salvación. Y vamos a ver que en función de qué es esta respuesta. ¿Por qué el hombre es aquel que responde frente a esta conversión que Dios le da? No podemos olvidar que dentro de este plan maravilloso de salvación, el Padre lo ha decretado, el Hijo por los méritos lo ha otorgado al hombre y el Espíritu Santo es aquel que aplica cada uno de los beneficios donde este plan maravilloso de Dios de salvación da al hombre. O sea que el Padre decreta, el Hijo es el que ejecuta ese plan y el Espíritu Santo aplica los beneficios. Cuando hablamos del llamado eficaz, habíamos dicho de que no podemos decir que hay un llamado eficaz sin una regeneración. O sea, es inevitable. Es como una moneda, tiene dos caras. Sí o sí, cuando hablamos de llamado eficaz, tenemos que hablar de regeneración. O sea, no hay un llamado eficaz si Dios no regeneró el corazón. Cuando hablamos de conversión, no podríamos hablar de lo que es conversión sin hablar de lo que es el arrepentimiento y la fe. Como decíamos recién, es una moneda, tiene dos caras. No podríamos hablar de conversión si no hablamos de arrepentimiento y de fe. Creo que tuvimos el privilegio de escuchar a nuestro pastor que nos enseñó mucho acerca de lo que es el arrepentimiento. Y es algo que, dentro de los puntos que vamos a ver, es algo necesario, que no es solamente el conocimiento de lo que significa arrepentimiento, sino de la práctica que lleva el arrepentimiento en la vida de un cristiano. Es algo que continuamente lo tiene que hacer y lo vamos a ver más adelante sobre este punto. Pero sí o sí, cuando hablamos de conversión, tenemos que hablar de estos dos pilares que componen a la conversión, el arrepentimiento y la fe. Son inseparables, siempre van a estar juntos. Cuando hablamos de una conversión genuina, no podríamos decir que una conversión es genuina sin un arrepentimiento de igual forma. Hay personas que aparentan que se han convertido, que han sido convertidos por el Señor, pero no es genuino. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento no lo demuestra. Entonces, una persona que está convertida al Señor, que realmente ha sido transformado por el poder de Dios, sin lugar a duda es que vemos algo notorio, es su arrepentimiento por el pecado. Es algo notorio en la vida de una persona, se nota, es algo común. Pero hay personas que no. Hay personas que a lo mejor sienten asco por su pecado, sienten vergüenza por su pecado, pero no se han arrepentido. Hay personas que se han quitado la vida por un pecado y sin embargo no se han arrepentido. ¿Y qué caso viene tan en nuestra mente pensar así? De Judas. Judas fue una persona que realmente sintió culpa por su pecado. Él traicionó al Señor, pero él no se arrepintió, sino que él se quitó la vida por esa culpa. En cambio vemos la gran diferencia siempre notoria entre Pedro y Judas. Pedro se arrepintió de su pecado porque lloró amargamente y cuando el Señor viene a él le mostró su arrepentimiento. Pero vemos esa diferencia. Entonces, a veces entra un hilo muy delgado. Cuando uno empieza a ver o conocer una persona, ¿se arrepintió realmente esa persona? ¿Vos ves arrepentimiento en su pecado? Tiene que verse ese arrepentimiento, tiene que ser genuino.
no puede ser algo superficial, tiene que ser profundo ese arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento para vida, dentro de este primer pilar, tenemos que hablar sí o sí de un cambio profundo en la vida de una persona. Si antes el hombre coqueteaba con el pecado, deseaba el pecado, ahora siente un profundo rechazo, siente asco por ese pecado, en lo cual antes se gozaba. Entonces, es notorio, se ve, no puede pasar desapercibido, se nota ese cambio profundo en la vida de una persona. Cuando hay un cambio profundo, hay un cambio intelectual en su mente. La palabra de Dios dice que la ley de Dios es perfecta porque convierte al alma. La palabra de Dios persuade al hombre acerca de su pecado. Cuando uno lee la palabra es como un espejo, que cuando uno abre la palabra, lo que hace ese espejo es mostrarme lo pecador que soy, lo inmundo que soy, lo imposibilitado que soy de poder alcanzar algo sin la ayuda de Cristo. Eso es lo que hace ese cambio intelectual. La palabra comienza a hablarme. No sé si a alguno le pasó, pero me ha pasado quizás a mí, antes de que el Señor no me llamara, yo leía la palabra y no entendía nada. No sé si te pasó a vos, pero quizás alguno que fue a una iglesia por primera vez y no conocía, Dios no lo había llamado y vos leías la palabra y no te decía nada. Pero cuando la palabra hizo efecto y el alma fue convertida, uno lee la palabra y puede entender. No por sus méritos, es por la luz del Espíritu que nos da la capacidad, pero la palabra hace esa función que persuade tu corazón y te demuestra lo equivocado que estás. Por eso el cambio es profundo. Y por eso la palabra es constante. Constantemente uno tiene que leer la palabra, porque la palabra es lo que convierte al alma. Y debemos seguir siendo convertidos cada día por la palabra. Es la abundancia del corazón, habla la boca. Si la palabra de Dios está en tu corazón, continuamente ese cambio intelectual va a comenzar a cambiar en tu mente, en tu corazón, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar. Es la palabra que tiene ese poder. Vamos a ver muchas veces que hay muchos elementos en estas lecciones que se repiten. Como hablábamos del llamado eficaz, el llamado eficaz sin lugar a dudas es que la palabra de Dios es un medio por el cual Dios llama eficazmente a las vidas. Y cuando vemos también en cuanto a la conversión hace que la palabra sea efectiva y la palabra hace que el corazón se convierta. Vamos a leer un pasaje en Hechos 26. (16 al 18). Hechos, capítulo 26, versículo 16 al 18. Acá Pablo está relatando su conversión y nos muestra cómo fue esa conversión. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Vamos a leer a partir del versículo 14. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Y acá es lo importante. Ahora, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia a los santificados. Pero me encanta esa parte que dice para que abra sus ojos. Y eso es lo que hace ese cambio intelectual. Se abren los ojos, podemos ver, ahora puedo entender lo que la palabra de Dios dice. El segundo cambio que hace profundo es el cambio emocional.
Decíamos que hay un cambio intelectual, pero también hay un cambio emocional. Y no me quiero meter mucho en este tema porque ya lo hemos visto a través de todo lo que nos enseñó nuestro pastor acerca del arrepentimiento, pero es un cambio emocional, hay una vergüenza por el pecado, hay una emoción que antes deseaba el pecado y ahora siento rechazo, me repugna, me da asco ese pecado que antes yo amaba. Thomas Watson dijo, nunca se anhela el cielo antes que se aborrece el pecado. O sea, nadie puede amar el cielo si primeramente no aborrece su pecado. Y eso es lo que realmente habla de una persona convertida. Hay una palabra que dice, no tengo a nadie en la tierra. O sea, no hay nada en la tierra que yo desee, sino a Cristo que está en los cielos. Y eso debe ser el corazón. Un arrepentimiento, como seguimos hablando de varios puntos acerca del arrepentimiento, un arrepentimiento se ejercita. Y quiero que me acompañen y necesito que podamos todos ir y que tengamos la confesión abierta. Ahí en el capítulo 15 de nuestra confesión, en el párrafo 4, capítulo 15 de nuestra confesión, el párrafo 4 dice así: puesto que el arrepentimiento debe continuar a lo largo de toda nuestra vida, a causa del cuerpo de muerte y sus pasiones, por tanto, es el deber de todo hombre arrepentirse específicamente de sus pecados particulares que conozca. Como siempre nos enseña nuestro pastor Alejandro, que sobre todas las cosas podemos entender que la salvación es de Dios, pero hay parte del hombre, y el hombre es consecuente de esto. ¿Por qué? Porque por razón de que Dios me ha salvado, entonces por esa razón mi parte es siempre estar constantemente en un arrepentimiento. Como decíamos, el arrepentimiento se ejercita, es algo continuo, no podemos dejar jamás de arrepentirnos. Todos los días hay algo en lo cual antes de acostarte pensás y decís sin lugar a dudas que necesito arrepentir. Cuando te levantás a la mañana decís, Señor, por tu gracia estoy vivo. Sin lugar a dudas que necesito arrepentirme de mis pecados. Es algo constante. Ahora, ¿qué sucede cuando por alguna razón, por algún pecado, por alguna infracción, por algo que yo cometo y me equivoco, y eso por algún momento me aleja de Dios? Si ese alejamiento de Dios perdura en el tiempo, entonces debe haber una alerta en mi corazón. Debo empezar a analizar mi corazón. Porque si yo no creo en la misericordia de Dios, es porque seguramente entonces mi conversión no fue genuina. Si yo no me puedo acercar a Dios por vergüenza, por miedo, porque me siento mal por lo que he pecado, entonces yo debo analizar. Si no conozco la misericordia de Dios, que Dios siempre me invita al arrepentimiento, si yo no me arrepiento y continúo en mi pecado de no buscar a Dios, entonces es una alerta en el corazón del hombre y que debe analizarse si realmente hay un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es una práctica constante en la vida de un creyente. Siempre el arrepentimiento tiene que estar en mi boca, siempre, Señor, perdón. Perdón por lo que pensé, perdón por lo que vi, perdón por lo que hablé, perdón. Continuamente el arrepentimiento tiene que estar en el corazón de un creyente. En la vida de una persona que no conoce a Dios, no. Pero en la vida de un creyente es continuo el arrepentimiento. Otra cosa que hace el arrepentimiento se refleja en el fruto. Hay claridad. Juan el Bautista predicaba y decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es algo notorio, como decíamos antes, y es algo en lo cual no hay concesión para el pecado. Una persona que realmente fue convertida de sus pecados, el fruto va a demostrar esa vivencia, lo va a demostrar
en su diario vivir, en su forma de ver las cosas, en su forma de pensar. Lo que habla, lo que piensa, es continuamente, ese fruto se nota y se demuestra. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo del 9 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 11. Dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Versículo 11. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor ardiente, afecto, qué celo y qué vindicación en todos habéis mostrado limpios en este asunto. Y ahí vemos ese fruto, ese temor, esa indignación, ese temor por el pecado, de que lo tengo lejos de mi vida. Y ese es el fruto. Y eso es lo que veía Pablo. Y qué bien lo relata, dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. La tristeza, según este mundo, produce muerte. Y vimos ese caso, como hablábamos recién, de Judas y de Pedro. Pedro lloró amargamente y se arrepintió de sus pecados. En cambio, Judas no hubo arrepentimiento y se quitó la vida, y por eso hablaba acerca de la muerte. Otro aspecto dentro de del arrepentimiento para vida es la necesidad del arrepentimiento. Es increíble cómo cuando Dios llama a una persona eficazmente y hay una conversión, hay una necesidad del hombre de preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer? Es lo que leíamos en ese relato del apóstol Pablo. Cuando Pablo cayó y se dio cuenta que era el Señor que le estaba hablando, lo primero que le dijo es, ¿qué debo hacer? Hay una necesidad profunda en el corazón del hombre, que cuando realmente hay una conversión genuina, le pregunta a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando en esa exposición profunda que el apóstol Pedro hace en el capítulo 2 de Hechos, hablándole a los judíos, entonces los judíos, cuando Pedro termina, dice, entonces, ¿qué haremos? Porque se daban cuenta que ellos habían pecado. Entonces, ¿qué haremos? Es una respuesta a esa necesidad continua, que cuando hay un verdadero arrepentimiento, la persona tiene una necesidad de preguntarle a Dios, ¿qué es lo que debo hacer entonces? Es como hablábamos la semana pasada, que la invitación del Evangelio es arrepentirse de sus pecados. Pero el hombre que no ha sido llamado eficazmente dice, pero no puedo arrepentirme. Es que es precisamente, esa es la invitación, a que te des cuenta de que no podés arrepentirte por tus propios medios. A no ser que Dios te llame eficazmente, a no ser que Dios transforme ese corazón de piedra en un corazón de carne, no vas a poder arrepentirte. Esa es la invitación del Evangelio, a desnudar tu corazón y demostrarte que no podés arrepentirte si Dios no te llama. Y eso es lo que vemos también acá, es esa necesidad de arrepentirse. Y es esa necesidad que necesito preguntarle a Dios, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que necesito? Hasta ahí vimos, yo sé que hay mucho para hablar acerca de esto, pero vamos a tratar de que cada domingo podamos ver un aspecto distinto dentro de este plan maravilloso. Ahora vamos a basarnos en lo que es el segundo pilar. Dijimos que no podríamos hablar de conversión genuina sin arrepentimiento y no podríamos hablar de esta conversión genuina sin fe y la fe en Cristo. Tanto el arrepentimiento como la fe es la respuesta del creyente por haber sido involucrado en este nuevo pacto. Cuando uno lee el capítulo
del capítulo 14 al capítulo 18 de nuestra confesión, habla que el hombre, por razón de estar involucrado en este nuevo pacto, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que debe hacer? El hombre ha sido salvo y todos los del capítulo 10 hasta el capítulo 13 habla de todos los beneficios que Dios le dio. Le dio santificación, le dio llamado eficaz, Dios lo justificó y ahora vemos cuál es la responsabilidad del hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre por esta salvación tan grande? Tiene que arrepentirse y tiene que tener fe en Cristo. Ahora, el poder salvador de la fe no reside en la fe misma, sino en el objeto de la fe. Y el objeto de la fe es Cristo. O sea que el poder no solo es decir yo tengo fe, porque con eso estaría incompleta esta conversión, sino que esa fe apunta al objeto que es Cristo. Y por medio de Cristo, a través de la fe, es que soy salvo. No es la fe nada más. No es una fe de decir, yo le tengo fe a esta persona. Es confianza. La fe es puesta en Cristo. Y por esa fe puesta en Cristo, por medio de la fe, alcanzo la salvación. Y vamos a ver algunos aspectos acerca de esta fe. La fe salvadora es como un ancla que se aferra a Cristo. Eso es lo que hace esta fe. Es como un ancla. Yo no sé si alguna vez vieron en un puerto lo que es un ancla, pero de lo pesado y de lo firme que es, que llega hasta lo más profundo de un océano, de un mar, y que sujeta a grandes toneladas de lo que pesa un barco y no permite que ese barco se mueva por el poder de las aguas. Eso es lo que hace un ancla y eso es lo que hace nuestra fe. Hay gente que tiene la fe como una soga, donde se aferra bien de esa soga, se la ata a su brazo, pero de un extremo está agarrado y del otro extremo no hay nada. Entonces su fe es así, tiene una soga agarrada y piensa que tiene algo, pero es solamente una soga. ¿Por qué? Porque del otro lado nadie lo puede sostener, nadie lo puede aferrar o aguantar ese peso. Cristo tiene que estar del otro lado. Yo me aferro, me pongo esa soga en el brazo, me agarro bien, pero porque tengo la seguridad de que del otro extremo está Cristo sosteniendo esa soga. Así debe ser la fe. Hay gente que no tiene del otro lado a Cristo y su fe es inestable, su fe está caída porque esa soga no tiene nadie del otro extremo. Así es la fe que muchas personas dicen tener y corren ese peligro por no tenerla. La palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:1. El objeto esperado, o sea, ¿qué es lo que espera? Es a Cristo. ¿Y qué es? Aunque sea invisible, es el Señor. Porque no es lo que yo espero. Espero tener una casa, espero tener un auto, espero ser... no sé, prosperado. No es eso la fe. Cuando hablamos acerca de esta fe, que es la convicción de lo que uno no ve, ¿qué no veo? A Cristo, pero tengo la seguridad de que Él está ahí y que Él es el mediador y que Él me bendice. Esa es la fe. La fe puesta en Cristo, eso es lo que me salva. No es una fe sobre lo que quisiera tener, sino es la fe en Cristo. El Señor decía, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y nosotros somos bienaventurados, hermanos, porque no vimos al Señor físicamente, pero creemos con todo nuestro corazón que Él es real, que Él me ha salvado, que Él ha muerto y ha resucitado. Esa fe es una seguridad, es una firmeza que hay en nuestro corazón. Por más que nuestros ojos no lo vean, pero hay una fe verdadera y genuina en la cual se sostiene esa fe. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que espera tu alma? Ansiosamente, que venga el Señor. Eso es lo que espera el corazón de todo redimido. Espera con fe al Señor todos los días. Hay una corona para aquellos que anhelan su venida, hermanos. Y tenemos que tener nuestra mente, no tiene que estar puesta en planes mundanos, en planes, no por tener quizás algo malo,
pero a veces nuestras expectativas son tan terrenales y que no apuntamos a la verdadera expectativa que tiene que ser celestial, que tiene que estar puesta nuestra mirada en Cristo. Yo siempre veo esas personas que capaz que te dicen, no, en el cielo va a ser de esta forma, no, en el cielo nos vamos a poder ver, nos vamos a poder conocer, no, en el cielo vamos a poder caminar. Y uno lo tiene que tener sin cuidado. Si me voy a conocer con una persona, si voy a caminar, si voy a tener alas, si voy a volar, si voy a ser traslúcido, a mí lo que me tiene que importar es decir, voy a ver a Cristo y voy a contemplarlo a Él. Eso tiene que ser mi mirada. Es decir, pensar continuamente que voy a poder mirarlo, que voy a poder contemplar su rostro. Eso es lo que nos tiene que dar y eso es lo que uno tiene que esperar. Es continuamente decir, Señor, ven. Es como uno ve el final de Apocalipsis y que nos dice, Señor, ven. Tiene que estar en nuestro corazón. Nuestras expectativas tienen que ser, Señor, anhelo tenerte. Y si tengo que perder cosas de este mundo, las perderé. Es como hablábamos el miércoles y decíamos acerca de esto, que el apóstol Pablo estimó por basura todo su conocimiento por alcanzar a Cristo. Y eso tiene que ser en nuestro corazón. Otro aspecto dentro de esta fe salvadora es que produce seguridad en el alma del creyente. Quiero que me acompañen en el Salmo capítulo 4. Salmo capítulo 4, versículo 5 hasta el 7. Perdón, vamos a leer a partir del 4. Dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Una de los, como decíamos recién, un aspecto dentro de esta fe gloriosa es la seguridad que produce en el alma. Es esa confianza ciega y plena que yo tengo en Cristo. Cuando uno realmente ha sido alcanzado por esa conversión y esa conversión es genuina, un aspecto de esa fe es tener seguridad en el Señor, es tener confianza en Él. Más allá de que cualquier creyente puede estar pasando por una inestabilidad, por algún proceso, pero siempre vuelve en esa confianza a decir, Señor, yo tengo fe en ti, que vos me salvaste, que vos me redimiste, que vos me perdonaste. La fe salvadora, otro aspecto es que saca totalmente de escena al hombre y su capacidad. El Señor decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Qué maravilloso es saber que Dios no nos pide nada para esta salvación tan grande. Y un aspecto dentro de esta salvación es que no necesita nada el hombre. El hombre dice, pero no tengo dinero, no importa, no es con dinero que vas a comprar la salvación. No tengo nada para ofrecerte. Es que es así, no tenés que tener nada. Para poder alcanzar esta salvación, este aspecto de la fe te demuestra que no necesita nada de vos. Y eso es lo que te tiene que dar gozo. Por eso es que somos salvos por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, sino es de Dios. Entender de esta manera. La fe salvadora, otro aspecto, recibe a Cristo y lo abraza. Es como decir que yo no me aferro a las bendiciones, sino que me aferro a aquel que me bendice.
Yo no puedo pasar por alto de Cristo y abrazarme de la justificación o abrazarme de la adopción o la santificación. Yo necesito aferrarme a Cristo y por consecuencia soy justificado. Por consecuencia hay una adopción que Él me toma. Por consecuencia soy santificado. No puedo saltar por medio de Cristo y alcanzar las bendiciones. Cristo es aquel que me bendice, entonces me aferro a Él. Hay un teólogo muy famoso, bautista, que se llamaba John Hill, y decía esto: la fe salvadora, al recibir a Cristo, recibe a Cristo en todos sus oficios, como rey, como profeta y como sacerdote. A Cristo y a todas las bendiciones de la gracia junto con Él. A Cristo como regalo gratuito, Él es el regalo de Dios. A Cristo en preferencia a todo lo demás, como el único Señor y cabeza, como el único mediador entre Dios y el hombre, como el único salvador de los pecadores. Entonces, como decíamos recién, cuando uno recibe a Cristo, se aferra de Él, como dice la palabra, pudo ser asido, aferrado a Cristo, todas las bendiciones por ende vendrán. Y la fe lo que hace es abrazarlo a Cristo y no lo suelta. Es como los hijos cuando vienen y te abrazan y no te quieren soltar. ¿Por qué? Porque sienten esa seguridad en vos. Así debemos, por medio de nuestra fe, abrazarnos a Cristo y saber que Él siempre va a darnos esa bendición. La fe salvadora, otro aspecto, produce buenas obras. Quiero que me acompañen en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La fe salvadora produce buenas obras. Es notorio, como decíamos antes, acerca del fruto, acerca del carácter. Cuando una persona ha sido llamado eficazmente, Dios lo ha convertido y por medio de esa conversión hay arrepentimiento y hay fe. Esta fe produce buenas obras en la vida de un verdadero creyente. Una persona que no tiene buenas obras es porque realmente no hay una conversión genuina. Las buenas obras que ahí decía Pablo y eran notorias, y por eso dice: cada día hago memoria y recuerdo de las buenas obras. Las buenas obras no son las obras que uno hace para ser visto por el hombre. Las buenas obras son las que nadie ve quizás, pero Dios sí las ve en tu corazón, porque realmente lo haces para Él, lo haces para el Señor. Miren lo que dice nuestra confesión en el capítulo 16, hablando de las buenas obras. Capítulo 16 de nuestra confesión de fe. Ténganla cerca porque vamos a leer varios capítulos, versículos, párrafos acerca de esta fe salvadora. Pero dice así, capítulo 16, párrafo 2, dice así: estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, y por esta los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuyas hechuras son creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como resultado la vida eterna. Como nuestra confesión saca
versículos de la Biblia y hace algo compacto y demuestra lo que realmente decíamos acerca de que produce en nosotros estas buenas obras. Y también, como hablábamos recién, de que el arrepentimiento es una necesidad, la fe salvadora también lo es, y es una necesidad. En el creyente, por esto, por lo que hemos visto, en cuanto a lo que produce buenas obras. Pero la fe salvadora en el creyente, en la vida de un nacido de nuevo, se ve porque hay méritos en su vida, porque hay méritos no por lo propio, sino por lo que Dios ha hecho en él. Se ve y produce estos frutos. Ahí en el capítulo 14 de la confesión, hablando acerca de la fe salvadora, nos dice qué es lo que necesita el creyente en esta fe salvadora. Capítulo 14, párrafo 1, dice: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. También hace muy poquito el pastor Javier nos hablaba acerca de los medios de gracia y cómo fuimos enriquecidos en el culto general hablando acerca de los beneficios que tienen cada uno de esos medios que nos dio. Y la fe es aumentada y por eso necesitamos estos medios, por eso necesitamos la palabra de Dios cada día. Y la palabra de Dios tiene que fluir en la iglesia, como hablábamos este miércoles, y decíamos que en medio nuestro, hoy quizás cuando terminamos del culto y nos reunimos a comer, que la palabra de Dios fluya en medio nuestro, porque eso hace que uno sea fortalecido. Por eso venimos, si no sería un club social, hermanos. Nos vendríamos a juntar y, no sé, cortamos la calle y jugamos un partido, y sería eso. Es que la palabra tiene que fluir en medio nuestro. Tiene que haber palabra de Dios, porque eso es ese medio que Dios nos dio para enriquecernos. Las mujeres cuando se reúnen, los hombres cuando nos reunimos, la palabra de Dios tiene que fluir y tiene que ser constante. Así como ahora vamos a participar dentro de poco, todos participamos acerca de lo que es la cena del Señor. La cena del Señor es una de esos medios que fortalece nuestra fe. La oración, la comunión, la lectura de la palabra son medios que fortalecen la fe y la fe necesita ser fortalecida. Pero, ¿qué pasa en los que se pierden? ¿Por qué es necesaria esa fe? Porque decíamos recién, no es la fe solamente, sino la fe en Cristo. No es la fe que salva, sino Cristo que salva por medio de la fe, y la fe debe unirnos a Cristo. Primera de Juan 5 dice, versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y qué importante es saber que si yo tengo esa fe, necesito que esa fe abrace a Cristo. Y esto es para aquellos que todavía no son del Señor, o que todavía no han sentido que Dios los llamó con ese llamado eficaz. Sin lugar a dudas que necesitas que esa fe se abrace a Cristo, porque si no tenés al Hijo, no tenés la vida. Y ese es el miedo en parte que debe haber en el corazón de una persona. Cuando no es llamada eficazmente, no lo siente. Pero cuando Dios comienza a llamarlo y cuando Dios comienza ese proceso, que para algunos es rápido, para algunos es lento, pero cuando Dios comienza a hacer ese llamado, es algo que debes preguntarte y decir, ¿cuál es el futuro de mi alma? ¿Qué sucede si salgo de este lugar y tengo un accidente? ¿Dónde va mi alma?
Y esa necesidad, es decir, si no estoy aferrado a Cristo, si no tengo a Cristo, no tengo la vida. El Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y qué enorme promesa que uno tiene, de que uno tiene la seguridad que teniendo al Señor, si me muero, cierro los ojos y automáticamente estoy con Él. Un predicador decía que para un cristiano la muerte es la carroza que lo lleva a la presencia de Dios. Y es así, porque cuando abrimos nuestros ojos vamos a estar delante de Él. Pero ¿qué sería si no tenemos al Hijo? Abrir nuestros ojos y estar en tormento, estar en angustia. Y eso es lo que necesitamos entender para todos aquellos que no han sido llamados todavía. Que debemos tener esa fe, y esa fe tiene que aferrarse al Hijo, porque en Él está la vida. Para terminar, quiero que me acompañen en Romanos, capítulo 10. Todos estos aspectos que vimos acerca de la salvación, hermanos, enriquece, y esa es la idea de poder empezar con estos estudios, para poder tener un conocimiento específico, cómo Dios salva, cómo es ese proceso tan maravilloso. Pero también es algo que llama a aquellos que no son del Señor, a poder analizar su vida. Y que si estás en la iglesia y estás viniendo, es importante que puedas entender y que te arrepientas. Hoy es un momento que Dios llama al arrepentimiento. Llama a que tengas esa fe en Cristo. Y quizás te vas a encontrar en esa encrucijada, en ese dilema de decir, pero no sé cómo. Es que, como decíamos antes, de eso se trata. Vas a necesitar a Cristo. Si no te aferrás a Él, no vas a saber cómo arrepentirte. No vas a saber cómo alcanzar esta salvación. Solamente en Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hasta ahí. Este texto deja sin excusa a aquellos que no han todavía conocido esta gloriosa salvación. Porque este texto nos dice, ¿anhelás la salvación? Porque acá dice que solo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero el tema es, ¿anhelás esa salvación? ¿Hay un anhelo de salvación para aquellos que no conocen al Señor? ¿Has creído en Él? Porque dice, aquel que ha creído en Él. Y si no crees en el Señor, no vas a alcanzar esa salvación. ¿Has oído de Él? Tenés la bendición por gracia, no por mérito de ninguno de los que estamos acá, pero por gracia tenés la bendición que Dios te ha dado de poder encontrar una iglesia sana, donde cada domingo los pastores semanalmente predican la palabra de Dios y que vos tenés la oportunidad de decir, no, nunca he oído, no. Siempre has oído el Evangelio. No hay excusa. No hay excusa porque si no crees es porque no querés ser salvo. Y si no querés ser salvo, está bien porque es un deseo del alma y quizá Dios no llamó todavía a tu corazón o no lo va a llamar nunca. Pero si realmente Dios comienza a llamar tu corazón y a sentir ese dolor, esa angustia por el pecado y sentís esa necesidad de tener esta conversión genuina y tener un verdadero arrepentimiento y una fe salvadora, entonces Dios te dice, arrepiéntete y ven a Cristo. Esa es siempre la invitación que vas a escuchar desde este púlpito. Nuestros pastores siempre lo dicen. Y cada invitación es semanal. Arrepiéntete y ven a Cristo. Oramos, hermanos, y terminamos. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque podemos ver este plan maravilloso que trazaste, Señor, en tu decreto eterno para salvar a tus hijos, salvar a tus redimidos, Señor. Gracias porque solamente Cristo era el único que podía romper esos sellos
Era el único que podía decir, consumado es. Gracias, Señor, porque Él fue el Cordero sin mancha, que fue a la cruz. Y por medio de esos méritos que ha alcanzado, nuestro maravilloso, nuestro hermoso y precioso Santo Espíritu es aquel que viene y aplica cada uno de esos beneficios, Señor. Gracias porque si has llamado eficazmente nuestra vida fue por la obra de tu Espíritu, Señor. Gracias porque has regenerado mi corazón, Señor. Gracias porque hoy puedo entender que esta conversión genuina, sin lugar a dudas, fue producto de que pusiste fe y arrepentimiento en mi corazón. Y gracias, Señor, porque la invitación está todavía, Señor. Mientras hoy se pueda buscar a Dios, mientras pueda ser hallado, Dios llama al arrepentimiento y a la fe. Porque sin Él, sin la fe en Cristo, sin el arrepentimiento para con Dios, jamás habrá salvación. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido y que tu Espíritu Santo, si quedó algo sin entender, sé que tu Espíritu Santo traerá claridad, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.